Esta es la lección número 16 de vulnerabilidades a sitios y páginas web. Esta es una lección muy importante porque nos va a permitir conocer a nivel de páginas, a nivel de sitios y a nivel de todo lo que tiene que ver con servidores, los diferentes aspectos de seguridad que atañen a cada uno de los elementos que componen todo lo que tiene que ver con la seguridad web. Como objetivo tendremos el familiarizar a todos los asistentes con lo que son las aplicaciones web, su estructura, cómo se conforman, qué intervienen entre ellos, los objetivos del hacking frente a las aplicaciones web, las amenazas, cómo se desarrolla, conocer la anatomía de todo un ataque web y conocer las contramedidas y las herramientas con las que podemos implementar esquemas de ataque y de defensa. En el flujo del módulo tendremos la configuración de las aplicaciones, pasaremos a ver el hacking de las mismas, conoceremos los pasos y la anatomía de un ataque hacking a una página web, las amenazas hacia las aplicaciones y sitios y las herramientas con las que podemos desarrollar estas actividades. En la configuración de una aplicación web, podríamos decir que es un software de aplicación cliente-servidor donde interactúa de manera dinámica los usuarios u otros sistemas utilizando un protocolo en común llamado HTTP. Una aplicación web está compuesta por muchas capas que son de todas maneras funcionales, pero consideramos que son tres las capas principales dentro de la arquitectura consistente en la presentación de una aplicación web. Entonces, existen diferentes aplicaciones escritas en diferentes lenguajes. Por ejemplo, puede ser Java, puede ser PHP, puede ser ASP y que corren en diferentes servidores de manera distribuida, ubicándose en diferentes sitios geográficos. Entonces, no es más que un software puesto en un servidor y que interactúa con diferentes aplicaciones y usuarios a través de un protocolo de Internet llamado HTTP. En la configuración de la página web, venimos diciendo que en su arquitectura sustancialmente se evidencian tres capas consistentes en cuanto a la parte de presentación, la parte lógica y la parte de datos. Hablamos de que en la parte de la arquitectura de presentación tenemos el World Wide Web o WWW, tenemos HTML, el Hypertext Markup Language, y tenemos el primer medio de transporte, el Hypertext Transfer Protocol. Este HTTP es el medio en que se comunican las páginas web entre el servidor y el cliente. Típicamente es operado a través de un protocolo de comunicaciones como lo es TCP/IP, a través de un puerto que se maneja en cada PC como lo es el puerto 80. Pero esto también nos sirve para comunicarnos a través de diferentes páginas con otros esquemas y otros sistemas también. A nivel ya de los servidores, conocemos diferentes servidores tan populares como Internet Information Server de Microsoft, Apache Server Foundation, tenemos el AOL de Netscape y tenemos el Enterprise Server o Sun One de Sun Microsystem. También tenemos adicionalmente a esas dos capas, la capa de tecnologías, aplicaciones y la capa de servidores que nos manejan básicamente todo lo que tiene que ver la parte lógica. Está el aspecto de datos o la parte de seguridad web, el cual se maneja por medio de SSL, un protocolo que es usado para proveer encriptación de transporte de datos en la capa de seguridad. Eso también nos permite entender de que todo el tráfico que es manejado a través desde la página web hasta desde el servidor donde está la página web hasta el host destino, toda esa información mientras llega de un lado a otro va a estar totalmente encriptada. Esto nos va a dar una idea de cómo es la estructura y de cómo se componen cada uno de los elementos que intervienen en lo que nosotros llamamos los sitios web. Pero a nivel de seguridad informática y a través del tiempo hemos visto que los sitios web son básicamente áreas o son elementos importantes para muchas de las personas y las compañías a nivel mundial y más hoy en día con el auge de las telecomunicaciones y el internet,
donde una página web es imprescindible para la imagen y para la parte comercial de cualquier empresa. Obviamente, al tener el esquema de seguridad anexo a todo lo que es la tecnología, vamos a entender que hay personas o entidades o grupos que van a tener conductas abusivas contra toda esta cantidad de tecnología, y aquí es cuando nosotros hablamos del hacking de aplicaciones web. Conductas abusivas. Podemos ver conductas abusivas como el defacing de webs, que no es más sino el cambiarle la imagen frontal a cualquier página web, de pronto cambiando su archivo index. Es el más común y el más prevalente en cuanto a lo que se llama el cibervandalismo, y que lo que hace es explotar debilidades de algunos servidores utilizando herramientas que pueden bajar desde internet un exploit y aplicarlo a todo lo que tiene que ver con estas tecnologías de páginas web. Se aprovechan de vulnerabilidades tanto de configuración como de sistemas operativos en algunos servidores que albergan las páginas, y por medio de exploit y algunos scripts se desarrollan estas actividades cambiándole el face o cambiando la parte frontal de las páginas. También tenemos el robo de datos de tarjetas de crédito. Antes los hackers buscaban la posibilidad de ganar acceso a las redes, y estos podían escanear bases de datos y buscar diferentes tipos de archivos. Pero ya hoy en día lo que buscan es el lucro económico, y gran parte de lo que es la actividad hoy en día en el ataque de sistemas operativos y sistemas en Internet tiene que ver con el robo de información de tarjetas de crédito, puesto que ahí se va a encontrar un gran lucro o una gran oportunidad para el tema del lucro por medio del robo de información y aprovechamiento de esta para poder vaciar algunas cuentas. Tenemos también la explotación con scripts del lado del servidor. Esto quiere decir que del lado del servidor es en general la fuente de donde se encuentran toda la mayor cantidad de vulnerabilidades web. Aquí se puede suceder de que exista un servidor web que tenga problemas y sea corrupto en cuanto a algunas debilidades que maneje. Se pueden desde el lado del servidor ejecutar comandos sobre la página del servidor web, se pueden leer archivos del sistema desde el mismo servidor y se pueden llegar a modificar estos archivos generando un caos o un problema para todos los sitios que se encuentran aquí. Vemos pues de que la mayoría de los defacing que hacen y que son reportados en zona H son debidos a problemas que existen de configuración, de desactualización de los sistemas operativos de los diferentes servidores. Tenemos también la explotación con buffer overflows, que es un programa que puede generar un crash o que puede generar un problema de stack en la pila de algunos elementos de memoria que pueden llegar a ser modificados ejecutándose obviamente código arbitrario de manera remota sobre el sistema víctima. Se aprovechan algunos problemas de configuración y manejo de memoria de algunas aplicaciones para poder desarrollar estos crash y generar problemas de buffer overflows, bloqueos del sistema o bloqueos de aplicaciones para sacarlas de combate o prácticamente generarles un ataque de denegación de servicio. Tenemos también ataques a algunos servidores con relación a lo que son ataques a servidores DNS, teniendo en cuenta de que el DNS es un protocolo que me puede generar resolución de nombres a través de internet. Es importante conocer de que este tipo de servidores van a ser atacados también por diferentes métodos de exploit o diferentes métodos de envenenamiento o de reverse. Tenemos ataques usando código malicioso, inyección de malware, inyección de todo lo que tiene que ver con troyanos, denegaciones de servicio, que son otro tipo de ataques que podemos llegar a tener en cualquier momento sobre cualquier servidor, y no es más sino ataques que van a permitir a un usuario legítimo poderse, digámoslo así, beneficiar del uso del servidor, del uso de la página o de realizar sus tareas operativas, debido a que el servidor o alguna de sus aplicaciones va a estar fuera de combate, va a estar fuera de foco. Aquí se realizan este tipo de ataques al tratar de consumir grandes anchos de banda, haciendo flooding de paquetes o de datos hacia la red.
también haciendo una estribación de recursos, tratando de que los recursos del sistema sean deteriorados o sean saturados, o generando simplemente flaws de programación explotados por medio de buffer overflows. Generar problemas o ataques de enrutamiento a las tablas de DNS de los servidores, generando así un caos total en muchos de estos servicios que se presentan en los servidores a nivel mundial. Entonces, como vemos, existen diferentes formas o diferentes conductas que nos van a permitir de alguna manera estar expuestos en cuanto a nuestros servicios web de las compañías, en cuanto a lo que tiene que ver con ataques efectivos que se presenten hacia nuestra infraestructura. Esto es muy común, puesto que en su mayoría las empresas hoy en día tercerizan ese servicio de servidor, pero en muy pocas ocasiones van a generar o van a hacer un estudio detallado de qué tan importante es la página web para ellos, y por ende pues van a ser en algún momento hackeados, puesto que en su mayoría estos servidores no brindan niveles de seguridad adecuados para poder resguardar uno de estos activos de las empresas, como es la información y las aplicaciones web. Dentro de este tipo de conductas que acabamos de ver, encontramos algunos que son denominados ataques delincuenciales o ataques a infraestructura. Pero ¿cómo se realiza un ataque web? Bueno, tiene una anatomía. Un ataque web requiere de algunos pasos organizados, como son el scanning, que es un paso en donde el maleante o el delincuente corre un escaneo de todos los puertos por medio de algunas herramientas, tratando de ver si existen protocolos como HTTP o HTTPS habilitados en algunos puertos del servidor. Esto le va a ayudar al atacante a determinar qué servicios están corriendo en el sistema víctima y poder llegar a recolectar información por defecto de la página desde cada uno de los puertos que se encuentren abiertos. Es básicamente un estudio de qué puntos de conexión o qué puntos de ingreso pueden llegar a estar habilitados en algún momento en la página web o en el servidor donde se encuentre dicha página. Seguidamente se procede a ganar información, y es lo que llamamos el Information Gathering, que este es uno de los más importantes pasos dentro del ataque. Aquí el atacante o el delincuente recolecta y gana información de todo tipo en cuanto a tiene que ver con el servidor que está corriendo, los puertos que tiene el servidor abiertos, que tiene filtrados, encontrar links regulares de la página, de pronto investigando los anchors de HTML, y esto le va a habilitar para poder ganar cualquier cantidad de información referente a la infraestructura de la página y del sitio, para así entender lógicamente qué aplicaciones o qué infraestructura tiene la página para poder atacarlas. Es básicamente como un estudio, una recolección de información que hace el atacante del sitio web y del servidor. Después viene la parte de testeo, que no es más sino el realizar un proceso de testing o un conjunto de pruebas, aplicando script a las aplicaciones, tratando de ingresarlas y generando un desarrollo de investigación y de pruebas sobre los posibles errores que esta página pueda llegar a tener habilitado para producir. El atacante aquí va a recolectar esta información de testeo, las pruebas que ha hecho de penetración, para en un futuro verdaderamente generar un ataque definitivo y ganar acceso a las aplicaciones dentro del sitio web. Seguidamente viene la etapa de la planeación del ataque. Bueno, después de haber recolectado la mayor cantidad de información posible por parte del atacante, este puede llegar a ganar un acceso pasivo, digámoslo así, donde él selecciona y desarrolla gran parte del ataque. El ataque es planeado para poder ingresar o tratar de penetrar aprovechando una vulnerabilidad de cualquier tipo, y va a ganar el acceso aprovechándose de toda la información recolectada durante todo lo que tiene que ver con el proceso pasivo. Quiere decir que la etapa de scanning, de ganar información y de testeo, es lo que denominamos las etapas pasivas. Y ya en esta parte de planeando el ataque es donde se definen los parámetros
que se van a realizar definitivamente cuando se ejecute. Finalmente tenemos el paso de lanzando el ataque, el launching the attack, y básicamente es ya los procesos o los procedimientos que va a utilizar el atacante junto con las diferentes herramientas para hacer la apertura del sitio exacto por donde va a penetrar, generar el ataque web a la aplicación e identificar las vulnerabilidades durante el proceso de ataque, aprovecharse de esas vulnerabilidades y ya realizar lo que es la penetración por medio de diferentes técnicas que más adelante vamos a ver, como son inyecciones, como son ejecuciones remotas, ejecuciones locales, infección, etc. Esto es el esquema o la anatomía de cómo se compone un ataque a una página web o a un sitio web. Dentro de las amenazas que vamos a encontrar ante las aplicaciones web que tenemos de nuestras empresas, existen muchas. Estas amenazas son las que son aplicadas o son técnicas utilizadas para poder realizar la penetración o realizar el ataque a las páginas. Como lo vemos, cada una de estas amenazas o técnicas de ataque van a ser utilizadas durante el conjunto de pasos que se deben realizar en la anatomía que acabamos de ver. Bueno, tenemos diferentes amenazas, que estas amenazas podemos decir que son basados utilizando lo que son las URLs de las páginas y normalmente el puerto 80 o el puerto de FTP o el puerto de HTTP, como lo vemos acá. Entonces, aquí se utilizan los puertos, se utilizan los protocolos, se utilizan la vulneración de cada una de las capas del modelo de OSI, se utiliza el tema de poder llegar a vulnerar la integridad de todo lo que tiene que ver con la parte crítica o la parte de emisión de las diferentes aplicaciones que se encuentran en los sitios, y esto pues obviamente va a dejar totalmente desprotegida tanto la información de vendedores, de empleados de las organizaciones, productos, precios, información de bases de datos que pueden ser obviamente sacadas de los diferentes sitios. Entonces, tenemos como primer amenaza lo que conocemos como cross-site scripting o lo que son los flaws de XSS. Este es un tipo de vulnerabilidad que ocurre cuando un atacante usa una aplicación web y le envía un código malicioso de JavaScript o de cualquier otro lenguaje, básicamente JavaScript, a diferentes usuarios finales, a los usuarios de la página web. Este tipo de ataques se perpetran no en el servidor donde se encuentra la página, sino en los clientes, del lado del browser de los clientes o los visitantes. Cuando el usuario utiliza o visita la página web o la aplicación, genera o tiene o puede llegar a tener una forma de entrada y el atacante puede básicamente realizar el ataque utilizando estos formularios y utilizando comandos de entrada. Esto puede llegar a propagarse a otros usuarios también, puesto que básicamente aquí se utilizan diferentes técnicas ya específicas dentro del cross-site scripting, pero básicamente podemos saber y conocer que es un tipo de amenaza donde se pueden utilizar comandos de JavaScript para desarrollar esta aplicación de técnica de ataque. Tenemos también el llamado SQL Injection, donde podemos decir que es un tipo de ataque que usa comandos, sentencias o secuencias desde la estructura del SQL Server, o sea, el Structured Query Language, donde se puede llegar a tomar control total de los datos de una base de datos de manera directa. Entonces, los estamentos de todas las aplicaciones que utilizan SQL Server van a estar en peligro, puesto que ya aquí se tienen identificados niveles de acceso aprovechados por el atacante, donde se puede llegar a ganar información tanto de las aplicaciones, de los usuarios, los links, entre otros datos fuentes que pueden llegar a estar en las bases de datos. Aquí se utilizan comandos como el select, se utilizan comandos como el union, se utilizan comandos como el select from y diferentes comandos que se tengan
dentro de lo que es la parte de lenguaje de SQL como tal. Dentro de las contramedidas que tenemos para el cross-site scripting, básicamente es que los entornos de aplicaciones vulnerables a cross-site scripting tengan básicamente por parte de los programadores validación de los campos de formularios, de los campos de búsqueda, de todos los campos donde se pueda empezar a recibir información por parte de los navegantes. Y a nivel de lo que son las contramedidas contra los ataques de SQL Server, simplemente es proteger las bases de datos o los archivos o los repositorios frente a la generación de inyección de comandos que se puedan generar de alguna manera. Entonces, proteger o llegar a realizar funciones de protección sobre las librerías específicas, protegerse de la apertura remota de shell de comandos, algunas llamadas al sistema, pero básicamente es proteger o tratar de blindar las bases de datos. Tenemos también la inyección de comandos, que es un tipo de ataque muy conocido también. Tenemos el robo de cookies o el robo de sesiones, donde frecuentemente se puede llegar a sacar o puede por técnicas de reverse llegarse a transmitir credenciales o información sensible que pueda llegar a modificar en algún caso las escalas de acceso por parte de los usuarios, vulnerando todo lo que tiene que ver con la identidad de los mismos dentro de la estructura de la página. Tenemos también la manipulación de parámetros como uno de los problemas más conocidos. La manipulación de parámetros dentro de lo que tiene que ver las aplicaciones, por ejemplo, como en aplicaciones de negocio. Aquí los atacantes van a tomar ventaja muchas veces de lo que es el código que pueden llegar los programadores a realizar para algunas aplicaciones, manejando todo lo que tiene que ver con parámetros escondidos, campos fijos, campos flotantes y que directamente están relacionados con parámetros dentro de la URL o el nombre de la página web. También tenemos ataques de buffer overflow, que básicamente son ataques a los servidores o algunas aplicaciones que se manejan dentro de del sitio web. Tenemos ataques de directorio transversal, que es un tipo de ataque pues bastante común también. Y aquí lo que se hace es que cuando se genera un acceso, este acceso es proveído de salida con una definición de aplicación y que esto da la posibilidad de que una persona que no sea... Tenemos también el directorio transversal y la intersección criptográfica. Esta intersección criptográfica le permite ya a los hackers que realizan esta actividad, lo cual es un tipo de ataque un poco rara, no es tan común, romper esquemas de encripción fuertes como por ejemplo SSL, Security Socket Layer, que pueden llegar a soportar algunos de los algoritmos criptográficos y que obviamente no son fáciles de hacer, pero en múltiples dispositivos que han sido usados para administrar la parte de intercepción criptográfica se ha llegado a tener posibles rupturas de lo que tiene que ver con las claves de encriptación de algún tipo de información que se maneje en las páginas. Tenemos el espionaje de cookies como otro de las técnicas o amenazas que tenemos en el momento. Tenemos también el secuestro o e-hacking, secuestro de autenticación. Aquí se tiene la administración de credenciales e identidad de las diferentes cuentas y de algunos servicios. Aquí los usuarios van a poder tener problemas en cuanto a que se le haga un cracking en la identidad o en las cuentas de acceso, en el contenido personal, en los niveles de acceso que puedan tener a muchas aplicaciones que requieran autenticación para los usuarios. Entonces, aquí hay problemas de, evidentemente, robo de claves, rompimiento de claves y de daño en cuanto a lo que son los niveles de autenticación o los niveles de acceso a las aplicaciones web.
Manipulación de registros son otro de los problemas que tenemos, llamado log tampering. Intersección de mensajes, ofuscación de aplicaciones, la explotación de las plataformas, ya sea las plataformas colaborativas o las plataformas que tienen que ver con la construcción o la ubicación de todo lo que son las aplicaciones y los servicios. Tenemos problemas también a nivel de lenguajes de programación y aplicaciones en este tema de amenazas de explotación de plataformas, en donde lo que se hace es que el atacante reconoce vulnerabilidades que están básicamente asociadas con algunos exploits que ya se tienen en el mercado, y esto básicamente van a ser utilizados para poder realizar las diferentes penetraciones. Tenemos ataque a los protocolos DMZ, básicamente es aprovechándose de lograr obtener información y llegar a los servidores y a las aplicaciones, ofuscando o teniendo acceso o control sobre los paquetes en los protocolos de transferencia de datos como el FTP, manipulando los diferentes puertos como son el 20 y el 21, atacando protocolos como SMTP, TCP en el puerto 25, DNS en el puerto 53, UDP también en el puerto 53, HTTP en el puerto 80 y HTTPS en el puerto 443. Aquí vamos a ver que a nivel de ataques a zonas desmilitarizadas es en donde se hacen semi-instrucciones a las redes o a las zonas de red que se encuentran separadas de todo lo que tiene que ver el entorno de máquinas o de redes o de recursos de la empresa. Entonces aquí hay una serie de amenazas adicionales como son ataques a servicios web. Esos ataques a servicios web son muy importantes porque es en los que más se hace énfasis cuando hay de pronto servicios de registro o de consulta de cuentas de banco, consultas de documentos financieros, etcétera. Ataques del día cero, que es muy conocido hoy en día, donde se hace una explotación previa del conocimiento de todas las vulnerabilidades que pueden llegar a ser extremadamente peligrosas y que no se tienen, digámoslo así, pendientes y sobre las cuales se puede llegar a tomar ventaja. Entonces aquí existe un compromiso grande de muchas páginas hoy en día en este tema de ataques de día cero. Y los dos finales son el tema de accesos a la red y la fragmentación de paquetes de TCP. Este último tipo de amenaza es muy utilizado hoy en día para poder evadir algunos firewall y evadir algunos IDS que se encuentran como esquemas de seguridad o esquemas de monitoreo de tráfico en las infraestructuras de las empresas, y que por medio de estas técnicas de fragmentación vamos a poder perfectamente penetrar y romper esa seguridad. Bueno, veamos de pronto algo, digámoslo así, específico de las más importantes de estas amenazas, en los cuales vamos a poder de pronto entender cada una de ellas un poco. Tenemos inicialmente los ataques de XSS, que sucede cuando el atacante utiliza diferentes aplicaciones para poder enviar diferentes instrucciones de código Java y que va a generar una vulnerabilidad o aprovecharse de una vulnerabilidad en donde no se hace una validación de los campos de manera debida, y aquí se va a permitir obviamente adquirir información. Se puede llegar a inyectar iframes, se puede llegar a inyectar formularios para poder hacer extracción de datos de los usuarios que normalmente puedan llegar a visitar diferentes portales web. Por ejemplo, podríamos llegar a inyectar un formulario que le diga a algún tipo de usuario de alguna compañía que por temas de seguridad el departamento de informática está reactualizando la información de los mismos, y pueda llegar uno a obtener de ellos teléfono, dirección, número de cuenta de usuario de la empresa y de pronto hasta la contraseña del dominio. Entonces, este tipo de ataques pueden llegar a prevenirse, obviamente validando cabeceras de las páginas de HTTP
validando también el tema de cookies, protección de cookies, cadenas de caracteres, cadenas de búsqueda de algunos campos escondidos y el manejo de etiquetas. Son algunas formas de poder nosotros, validando este tipo de elementos que pertenecen a la construcción de una web, que podemos tener una contramedida en cuanto a lo que tiene que ver con los ataques de XSS. Estos ataques de XSS se pueden realizar de manera persistente y no persistente, y como se decía anteriormente, son ejecutados en el cliente, no en el servidor como tal donde está la página, sino en el cliente. Tenemos también el tema de SQL Injection. SQL Injection es un tipo de ataque que se presenta cuando el usuario atacante genera comandos de SQL para poder hacer consultas referentes sobre los campos de las tablas de las bases de datos, y con la cual el objetivo es tratar de extraer la mayor cantidad posible de información de todos los campos, los números de columnas, el número de caracteres de los campos, extraer datos que son llaves primarias de las mismas bases de datos, entre otros, y que obviamente nos van a permitir perder mucha información de nuestra empresa. ¿Cómo podemos implementar contramedidas frente a SQL Injection? Bueno, usando librerías específicas del lenguaje que se desarrolla, protegiendo los permisos de archivos, protegiendo permisos y configurando permisos adecuados en las bases de datos dentro de la infraestructura del file system del hosting, validar datos provenientes o de contenidos que se generen externos, y permitir el uso de Java Sandbox para poder generar un tipo de protección específica dentro de lo que tiene que ver el tema de protección contra consultas de bases de datos de tipo SQL. Tenemos también el tema de cookies y secciones. Este es un tipo de ataque que es muy frecuente porque lo que se hacen es tratar de extraer cookies, las cuales pueden llegar a transmitir o pueden llegar a llevarse credenciales sensibles del usuario, como contraseñas de correos electrónicos, contraseñas de acceso a diferentes portales, y las cuales van a poder en un determinado momento ser falseadas o pueden ser disfrazadas o manipuladas con facilidad para poder llegar a hacer una copia de esas cookies y ganar privilegios o ganar accesos, tratando de vulnerar la integridad o la identidad del usuario real. ¿Cómo podemos protegernos de este tipo de amenazas? Bueno, no almacenar en textos planos todo el tema de contraseñas en nuestros aplicativos web, sino generar validaciones para poder encriptar claves, implementar controles de timeout en las cookies, de tal manera que después de un determinado tiempo estas cookies sean borradas, asociar la autenticación de las cookies con direcciones IP específicas para que no desde cualquier dirección IP se generen accesos de autenticación, aprovechando las cookies que se generan en el tema de las páginas web para poder robar acceso de alguno de los usuarios de la compañía. Estas son algunas contramedidas que podemos llegar a tener frente al tema de robo de cookies, y tenemos adicionalmente la manipulación de formas, que genera o se realiza simplemente realizando ataques directos a diferentes aplicaciones. Normalmente son ataques orientados hacia aplicaciones financieras, aplicaciones que tienen que ver con esquemas de dinero, donde se toma una ventaja de acuerdo a una falencia de programación, en donde se realizan cambios a los parámetros de campos fijos y se implementan campos escondidos. Aquí en detalle lo que vemos es de que se hace un requerimiento de archivos por medio de funciones principales a los servidores web, y durante el inicio de sesión de la web se toman los parámetros que son intercambiados entre lo que es el browser del cliente y la aplicación web. Aquí se empieza a extraer esta información y se pueden llegar a tener claves de inicio de sesión, las cuales pueden llegar a ser manipuladas. Contramedida que tenemos contra este tipo de ataques, pues realizar en los programas validaciones y chequeos de campos, validaciones y chequeos de transferencias de datos, validaciones y chequeos de timeout en algunas aplicaciones o en algunas funciones, y de esta manera llegar a tener un poco más seguro el código. Es a lo que nosotros llamamos seguridad en código web.
Tenemos ataques de buffer overflow, que son muy comunes también hoy en día. Se generan crash en todo lo que son los sistemas de aplicaciones, aprovechándose de un tema de seguridad que también tiene que ver con los desarrolladores en cuanto a lo que es la validación del manejo de memoria en cuanto a los registros. Aquí lo que se hace es una ejecución corrupta o un aprovechamiento de los espacios en memoria cuando hay datos que se localizan en espacios de memoria utilizados por las aplicaciones, pero que estas aplicaciones, al no tener una validación y una referenciación de los punteros de retorno en memoria, pues obviamente se va a lograr reescribir o sobreescribir información en espacios de memoria no permitidos, y aquí es cuando se va a generar un colapso total de la PC, un colapso del sistema operativo, un colapso de la aplicación, generándose obviamente una denegación de servicio al final, puesto que el buffer overflow va a generar un crash en el stack de memoria en la pila, y es cuando vemos aplicaciones quedadas, cuando vemos browser que no abren la página, aplicaciones que me generan errores de validación de cuentas de usuario cuando uno digita bien las cosas, etcétera. Contramedidas, pues básicamente validar la longitud de los datos en las formas de captura, verificar los límites y mantener con cuidado todo lo que tiene que ver con los bucles, las funciones y la copia de datos internas a través de los buses de transferencia de información hacia los esquemas de almacenamiento como memoria y disco duro. Tenemos ataques también de directorio transversal, en donde lo que se hace aquí es lograr conocer o dejar expuesta toda la estructura de todos los directorios físicos, los directorios de archivos, los directorios de carpetas de las aplicaciones que se están de pronto atacando. Y lo que se hace aquí es enumerar todos los contenidos, todo lo que es la parte de seguridad de acceso, los permisos de los archivos, los permisos de las carpetas, las configuraciones que tenga, etcétera, para poder robar información de alguna manera. Aquí encontramos que se dan normalmente por la falta de aplicación de algunos hotfix o algunos parches que pueden llegar a prevenir la explotación de algunas vulnerabilidades contra los directorios transversales. Esto normalmente debería aplicarse, o estos ataques se dan contra servidores web que pueden ser básicamente atacados al ver una falta de actualización con relación tanto a los parches del sistema operativo como los parches de seguridad. Contramedidas, pues definir pautas o buenas prácticas de seguridad en cuanto al manejo de accesos, contraseñas y la protección de áreas de la página web, que no se pueda llegar a escribir o ejecutar algunos comandos en todas las partes del área de la página, actualizar correctamente los servidores en cuanto a los parches, kernels, todo lo que tiene que ver con esquemas de hardware también, y la actualización obviamente de los esquemas de seguridad como antivirus, como anti-malware, anti-rootkit, etcétera. Bueno, llegamos al tema de las herramientas que vamos a encontrar para desarrollar algún tipo de ataque o algún tipo de protección, digámoslo así, son las siguientes. Tenemos el Instant Source, que es un tipo de herramienta muy conocido. Es una herramienta que nos va a permitir, una aplicación que le va a permitir al usuario ver en la parte inferior el código fuente mientras él está navegando en la página web. Se puede ver el código fuente de la página, y es una forma tradicional para poder realizar todo lo que tiene que ver con monitoreo de código y hacer un análisis. Sin embargo, estos procesos, pues obviamente al ver una cantidad de código puede llegar a ser tedioso, y pues básicamente es utilizado también para hacer monitoreo y hacer evaluación de todo lo que tiene que ver con el código en un momento determinado cuando uno se posiciona sobre una determinada área de la página. Entonces, este tipo de herramienta integra aplicaciones que van relacionadas directamente con el browser, como Internet Explorer. Puede llegar a manejar aperturas de la administración de barras de tareas. Puede llegar también a ser interesante en cuanto a que muestre todo lo que tiene que ver con el código fuente de la página web, pero también el esquema de los tipos de archivos que se manejen como BBS, JS, el estilo de las hojas con
archivos .css y algunas imágenes que se pueden también manejar. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces esta herramienta también va a incluir posibilidades de manejar código con HTML, JavaScript y Visual Basic Script. Es muy buena, es una herramienta que nos va a ayudar mucho en todo lo que tiene que ver con la evaluación de páginas, etcétera. Y tenemos la wget, que es una herramienta GNU, una herramienta de software libre. Es una utilidad para poder a nivel de red conseguir los archivos desde un sitio web en internet usando HTTP y utilizando FTP. Esto no trabaja interactivamente, o sea, lo que hace es permitir a la herramienta el trabajar en modo background y después que el usuario sea deslogueado, lo que se hace es traer páginas en formatos HTML, entrar a sitios y por medio de FTP generar todo lo que tiene que ver con la consecución de la información y esta puede ser usada obviamente en marrios de archivos y en páginas web donde nosotros podemos obviamente eh, vincular algún tipo de ataque que se pueda llegar a tener o extracción de datos de una página web. Tenemos también la WebSleuth, que es otro tipo de herramienta muy conocida también. Nos va a ayudar en cuanto a tiene que ver con la combinación de crawlings web, donde se puede ver la capacidad de poder llegar a controlar o hacer un análisis de lo que es un proxy personal y que está integrada dentro de todo lo que tiene que ver con interceptación de proxies HTTP. También va a tener que ver con las cabeceras, el envío de información a través de las cabeceras de las páginas web, la administración de cabeceras a través del browser y que puede ser muy fácilmente manipulada. Es una herramienta muy sencilla. También esta herramienta nos va a permitir generar requerimientos de tipos de información sobre los servidores, hacer una solicitud de pronto de manipulación de cookies, hacer solicitudes de diferentes tipos de información en las páginas web, manejar bloques de código en JavaScript para poder automáticamente hacer administración de pop-ups, etcétera. Entonces, esta herramienta es muy buena, es una herramienta muy utilizada hoy en día y que nos va a ayudar mucho en este tema de hacking de web. Tenemos la de Sidescope Tool. Esta es una herramienta que tiene diferentes características. Puede proveer un método muy fácil para poder navegar sobre aplicaciones web usando el Internet Explorer Control, que es una de las utilidades que tiene el browser. Puede llegar a hacer mapeo de sitios en tiempo real. Puede incluir tipos de página para hacer mapeos de sitio, parámetros de HTTPS, manejo del protocolo HTTPS también. Puede uno llegar a salvar, imprimir, cambiar o hacer funciones de zoom con los map sites que se tenga de cada uno de los sitios. Se puede generar una creación de un rol de usuario y se pueden modificar diferentes niveles de usuario. Aquí también se puede tener herramientas que incluyen herramientas para hacer métricas de página, como poder ver el número de usuarios que se tienen, los parámetros, el número de páginas del sitio, las páginas no visitadas, el número de cookies que se han movido en ese sitio, etcétera. Entonces, esta herramienta también es muy buena. Vamos a hacer algunos laboratorios con Sidescope Tool. Y finalmente, otra de las importantes es WSDigger Tool, que básicamente es de la casa Foundstone y es una herramienta que me genera o me va a permitir realizar pen testing automático sobre páginas web. Entonces también me va a permitir hacer análisis del framework de todos los servicios web y me va a proveer un conjunto de plugins para poder hacer ataques a través de SQL Injection. Me puede llegar a permitir manejar scripting, cross-site scripting, comandos de cross-site scripting, inyección por medio de ataques de inyección de XPath
y otro tipo de características que vamos a poder utilizar para poder realizar todo lo que tiene que ver con actividades de pentesting sobre diferentes páginas. Bueno, hemos dado ya un recuento interesante de todo lo que tiene que ver con las vulnerabilidades de páginas web. Lo único que nos queda es pasar a los laboratorios. Los invito a leer los materiales en PDF, que lo digo al final de cada una de las sesiones, porque eso nos va a ayudar mucho al conocimiento de lo que tenemos que ver con la parte de seguridad web. Los veo en el próximo capítulo, cambiándole el face o cambiando la parte frontal de las páginas. También tenemos el robo de datos de tarjetas de crédito. Antes los hackers buscaban la posibilidad de ganar acceso a las redes y estos podían escanear bases de datos y buscar diferentes tipos de archivos. Pero ya hoy en día lo que buscan es el lucro económico y gran parte de lo que es la actividad hoy en día en el ataque de sistemas operativos y sistemas en Internet tiene que ver con el robo de información de tarjetas de crédito, puesto que ahí se va a encontrar un gran lucro o una gran oportunidad para el tema del lucro por medio del robo de información y aprovechamiento de esta para poder vaciar algunas cuentas. Tenemos también la explotación con scripts del lado del servidor. Esto quiere decir que del lado del servidor es en general la fuente de donde se encuentran toda la mayor cantidad de vulnerabilidades web. Aquí se puede suceder de que exista un servidor web que tenga problemas y sea corrupto en cuanto a algunas debilidades que maneje. Se pueden desde el lado del servidor ejecutar comandos sobre la página del servidor web, se pueden leer archivos del sistema desde el mismo servidor y se pueden llegar a modificar estos archivos generando un caos o un problema a través de un puerto que se maneja en cada PC como lo es el puerto 80. Pero esto también nos sirve para comunicarnos a través de diferentes páginas con otros esquemas y otros sistemas también. A nivel ya de los servidores, conocemos diferentes servidores tan populares como Internet Information Server de Microsoft, Apache Server Foundation, tenemos el AOL de Netscape y tenemos el Enterprise Server o Sun One de Sun Microsystem. También tenemos adicionalmente esas dos capas, la capa de tecnologías, aplicaciones y la capa de servidores que nos manejan básicamente todo lo que tiene que ver la parte lógica. Está el aspecto de datos o la parte de seguridad web, el cual se maneja por medio de SSL, un protocolo que es usado para proveer encriptación de transporte de datos en la capa de seguridad. Eso también nos permite entender de que todo el tráfico que es manejado a través desde la página web hasta desde el servidor donde está la página web hasta el host destino, toda esa información mientras llega de un lado a otro va a estar totalmente encriptada. Esto nos va a dar una idea de cómo es la estructura y de cómo se componen cada uno de los elementos que intervienen en lo que nosotros llamamos los sitios, muchas capas que son de todas maneras funcionales, pero consideramos que son tres las capas principales dentro de la arquitectura consistente en la presentación de una aplicación web. Entonces existen diferentes aplicaciones escritas en diferentes lenguajes. Por ejemplo, puede ser Java, puede ser PHP, puede ser ASP y que corren en diferentes servidores de manera distribuida, ubicándose en diferentes sitios geográficos. Entonces no es más que un software puesto en un servidor y que interactúa con diferentes aplicaciones y usuarios a través de un protocolo de Internet llamado HTTP. En la configuración de la página web venimos diciendo que en su arquitectura sustancialmente se evidencian tres capas consistentes en cuanto a la parte de presentación, la parte lógica y la parte de datos. Hablamos de que en la parte de la arquitectura de presentación tenemos el World Wide Web o WWW, tenemos HTML, el Hypertext Markup Language, y tenemos el primer medio de transporte,
el Hypertext Transfer Protocol. Este HTTP es el medio en que se comunican las páginas web entre el servidor y el cliente. Típicamente es operado a través de un protocolo de comunicaciones como lo es TCP/IP. Esta es la lección número 16 de vulnerabilidades a sitios y páginas web. Esta es una lección muy importante porque nos va a permitir conocer a nivel de páginas, a nivel de sitios y a nivel de todo lo que tiene que ver con servidores, los diferentes aspectos de seguridad que atañen a cada uno de los elementos que componen todo lo que tiene que ver con la seguridad web. Como objetivo tendremos el familiarizar a todos los asistentes con lo que son las aplicaciones web, su estructura, cómo se conforman, qué intervienen entre ellos, los objetivos del hacking frente a las aplicaciones web, las amenazas, cómo se desarrolla, conocer la anatomía de todo un ataque web y conocer las contramedidas y las herramientas con las que podemos implementar esquemas de ataque y de defensa. En el flujo del módulo tendremos la configuración de las aplicaciones, pasaremos a ver el hacking de las mismas, conoceremos los pasos y la anatomía de un ataque hacking a una página web, las amenazas hacia las aplicaciones y sitios y las herramientas con las que podemos desarrollar estas actividades. En la configuración de una aplicación web, podríamos decir que es un software de aplicación cliente-servidor donde interactúa de manera dinámica los usuarios u otros sistemas utilizando un protocolo en común llamado HTTP. Una aplicación web está compuesta por web. Pero a nivel de seguridad informática y a través del tiempo hemos visto que los sitios web son básicamente áreas o son elementos importantes para muchas de las personas y las compañías a nivel mundial y más hoy en día con el auge de las telecomunicaciones y el internet, donde una página web es imprescindible para la imagen y para la parte comercial de cualquier empresa. Obviamente, al tener el esquema de seguridad anexo a todo lo que es la tecnología, vamos a entender que hay personas o entidades o grupos que van a tener conductas abusivas contra toda esta cantidad de tecnología, y aquí es cuando nosotros hablamos del hacking de aplicaciones web. Conductas abusivas, podemos ver conductas abusivas como el defacing de webs, que no es más sino el cambiarle la imagen frontal a cualquier página web, de pronto cambiando su archivo index. Es el más común y el más prevalente en cuanto a lo que se llama el cibervandalismo, y que lo que hace es explotar debilidades de algunos servidores utilizando herramientas que pueden bajar desde internet un exploit y aplicarlo a todo lo que tiene que ver con estas tecnologías de páginas web. Se aprovechan de vulnerabilidades tanto de configuración como de sistemas operativos en algunos servidores que albergan las páginas, y por medio de exploit y algunos scripts se desarrollan estas actividades cambiando